En algún momento de su larga y muy interesante historia, nuestra querida Tierra estuvo dormitando, haciendo sus cosas de planeta, girando alrededor del Sol. Y entonces, ¡bam!, la vida comenzó a ponerse extravagante. Las plantas y los animales empezaron a presumir su complejidad. Un poco más adelante, hace unos 65 millones de años para ser exactos, se produjo un desastre cósmico. O al menos eso suponemos. Probablemente un asteroide se estrelló contra la Tierra y acabó con los dinosaurios y otros grandes animales. No podemos precisar los detalles del asteroide, pero sí sabemos que era extremadamente grande y que chocó contra nuestro precioso planeta, lo que creó una polvareda que se asentó por todas partes. Todavía puedes encontrar restos de esa capa de polvo en las rocas sedimentarias. Si excavas bajo ellas, descubrirás un montón de fósiles. Estas criaturas prehistóricas vivían a sus anchas antes de que el asteroide se colara en la fiesta. Es como si el planeta se hubiera puesto a hacer la limpieza y hubiese dejado un montón de espacios vacíos esperando a ser ocupados. Y adivina quién aprovechó la oportunidad: los mamíferos. Estos bichitos peludos fueron los que saltaron a la fama. Pero, ¿por qué este desastre se convirtió en una gran oportunidad para los mamíferos? En realidad, el asunto es bastante sencillo. Al no haber grandes matones cerca, estos crecieron, se multiplicaron y experimentaron una gran expansión demográfica. Todo tipo de mamíferos se unieron para llenar el vacío. Primates, roedores, básicamente toda la pandilla peluda. Hablamos de mamíferos placentarios, marsupiales e incluso de los que ponen huevos, lo que añade una gran variedad a la mezcla. Nos gusta pensar que los primates son nuestros parientes más cercanos en la Tierra. Pero, ¿cuál es su historia? Bueno, hace unos 63 millones de años, solo un par de millones de años después del baile final de los dinosaurios, los primates decidieron que era hora de una reunión familiar. Se dividieron en dos grupos: los primates de nariz seca, que se convirtieron en los monos y simios que conocemos hoy, y los de nariz húmeda, que se transformaron en los lémures y aye-ayes. Sin embargo, la diversión no se detuvo ahí. Hace unos 58 millones de años, los primates de nariz seca iniciaron su propia misión. Un invitado especial, el tarcero, apareció en escena con sus grandes ojos, perfectos para las travesuras nocturnas. Este tomó un camino diferente al de sus parientes primates, ya que abrazó su nicho único y evolucionó por separado. Hasta hoy, el tarcero es el único primate que se alimenta exclusivamente de carne. A estos pequeños les gustan los insectos, los pájaros pequeños, los roedores e incluso los lagartos. Pero eso no es lo único que los hace únicos. Sus ojos son el doble de grandes que su cerebro. Además, su cabeza puede girar 180 grados, igual que la de un búho. Por sus características, los tarceros son los verdaderos reyes y reinas de la noche. Con su superpoder de rastreo ultrasónico, pueden detectar a sus presas al instante. Además, sus patas y pies son como muelles listos para lanzarlos a la acción. Tienen un hueso especial en el tobillo, el tarso, que les permite dar saltos épicos. De ahí su nombre, por si te lo estabas preguntando. Pero dejemos descansar a estos bichitos y volvamos a nuestra historia, ¿de acuerdo? Hace unos 55 millones de años a la Tierra le subió la temperatura. Literalmente. Este repentino calor fue demasiado para muchos habitantes y plantas de las profundidades oceánicas, a quienes no les quedó otra opción más que despedirse. Pero cada despedida es una oportunidad para algo nuevo, ¿verdad? Los mamíferos oceánicos, conocidos como cetáceos, vieron su oportunidad y la aprovecharon. Entraron en esos nichos vacíos y se convirtieron en los gobernantes del mar. En esta categoría de criaturas se encuentran la ballena azul y el delfín. Hace unos 47 millones de años apareció un primate especial. Los científicos llaman ahora cariñosamente al fósil de tal criatura Ida. Esta pequeña maravilla causó un gran revuelo, pues al principio se le consideró el eslabón perdido de la evolución humana. Pero aquí está la parte hilarante. Resultó que Ida no era uno de nosotros, los primates de nariz seca, sino un descarado nariz húmeda. Avanzamos hasta hace 40 millones de años. Fue entonces cuando se produjo otro gran acontecimiento en el mundo de los primates. Los monos del Nuevo Mundo, nuestros primos lejanos, decidieron tomar un camino diferente y separarse de nuestro linaje de monos del Viejo Mundo. Hicieron las maletas y se lanzaron a la conquista de Sudamérica, donde siguen viviendo hoy en día. ¿Cuál es la diferencia entre ambos?, te preguntarás.
Bueno, una cosa crucial que los diferencia es el hecho de que los monos del viejo mundo tenían fosas nasales que apuntaban hacia abajo. Hace unos 25 millones de años, otra tropa de simios entró en escena. Tenían algo especial, carecían de cola. Estas criaturas únicas se convertirían en nuestros parientes más cercanos. Hablamos de simios, y grandes simios, la pandilla que comparte con nosotros un montón de similitudes genéticas. El primer simio que se liberó de la locura de los monos fue el gibón. Hace unos 18 millones de años, este pequeño acróbata entró en escena. Unos millones de años más tarde, los grandes simios también hicieron su gran entrada. Los orangutanes fueron los pioneros, aventurándose en las tierras salvajes del sur de Asia. Nos acercamos cada vez más al presente. Fue hace 7 millones de años cuando los grandes simios tomaron una importante bifurcación en el camino evolutivo. Un sendero conducirá a nuestros antepasados, los futuros Homo sapiens, y el otro a los chimpancés y bonobos. Estas dos ramas de primates permanecieron unidas durante varios millones de años antes de tomar rutas separadas. Hace 5 millones y medio de años, un simio revolucionario llamado Ardipithecus se abrió paso en nuestra historia evolutiva. Tenía un talento especial, el bipedismo. Así es, fue uno de los primeros simios en caminar sobre 2 pies, lo que probablemente hizo enarcar una ceja a sus compañeros primates. Sin embargo, los verdaderos protagonistas llegaron hace unos 4 millones de años, los Australopithecus. Fueron los primeros miembros de la subtribu hominina, nuestra tribu. Pero, ¿por qué eran tan especiales? Bueno, probablemente por el hecho de que aportaron algunas piezas importantes al juego, herramientas de piedra para ser precisos. Al parecer, en algún momento de su evolución, estos inteligentes primates empezaron a utilizar piedras para hacerse la vida más fácil. Y ahora llega un momento crucial en nuestra historia. Hace unos 2 millones de años, nuestros antepasados se enfrentaron a una escasez de alimentos. La supervivencia del más fuerte era el nombre del juego y surgieron 2 estrategias. Un primer grupo optó por desarrollar mandíbulas más fuertes que les permitieron masticar alimentos duros como las nueces. Sin embargo, un segundo grupo tuvo una idea diferente. Optó por desarrollar mandíbulas más débiles, pero cerebros más grandes. Querían tener acceso a una mayor variedad de alimentos. Obviamente, el grupo con el cerebro más grande se llevó el premio. Y aquí es donde entra en juego nuestra banda. Hace unos 2 millones y medio de años, un tipo de primate conocido como Homo habilis dejó su huella en la historia. Estos astutos seres tenían cerebros más grandes y sabían darles un buen uso a esas neuronas. Hace aproximadamente 1,9 millones de años surgió un nuevo astro, el Homo erectus. Estas criaturas no solo caminaban erguidas, sino que además tenían un cerebro que casi duplicaba el tamaño del de los Homo habilis. Tomaron al mundo por sorpresa, ya que se convirtieron en los primeros de nuestros antepasados directos en aventurarse fuera del continente africano. Incluso sabían domesticar el fuego. Hace aproximadamente 700.000 años, el mundo fue testigo de una revolución culinaria. Aparecieron los primeros indicios de cocina. Y hace unos 500.000 años, nuestros antepasados decidieron que ya era hora de ir un poco más a la moda y se pusieron las primeras prendas de vestir. Nuestra propia especie nació hace solo 300.000 años. Sí, llegamos tarde. Somos impuntuales desde esa época. Pero el mundo nunca volvió a ser el mismo después de la aparición del Homo sapiens, los humanos anatómicamente modernos. Surgimos junto a nuestros parientes, listos para conquistar el mundo con nuestras mentes innovadoras y sociedades complejas. El camino exacto de nuestra evolución sigue siendo un misterio, pero lo que sí sabemos con certeza es que los neandertales también se unieron a la fiesta en algún momento. A medida que el Homo sapiens prosperaba, también lo hacía nuestra capacidad lingüística. Se cree que el habla moderna surgió casi de la mano de nuestra especie. Comenzamos a expresarnos, a compartir historia y a dar forma al mundo con nuestras palabras. Así que ahí lo tienes. Tuvieron que pasar 13.800 millones de años de historia cósmica para que los humanos hicieran su entrada. Piénsalo. En el 99,998% del tiempo transcurrido desde el Big Bang, ni siquiera existíamos. Nuestra especie, el Homo sapiens, es la más pequeña de la familia de la Tierra y solo ha existido durante una mínima fracción de la línea temporal del universo. Sin embargo, en un abrir y cerrar de ojos, conseguimos desentrañar toda la historia que condujo a nuestra existencia. La historia no terminará con nosotros. Es una saga que continúa escribiéndose a cada instante.